Hasta que llegó un punto en el cual eh, pensé si continuaba la carrera de nutrición como nutricionista atendiendo o llegaba hasta ahí y estudiaba otra cosa. Hola, soy Gabriela Cardoso, nutricionista, posgraduada en nutrición funcional. Para los que no me conocen, quiero presentarme un poquitito y compartir con ustedes mi historia y un poco de mi trayectoria como nutricionista. Me recibí en el Brasil, en la Universidad Federal de Santa Catarina, en el 2007. Wow, hace más de 10 años. Em, Me recibí de nutricionista, hice todo el grado en el Brasil. Em, Escogí ir al Brasil porque me pareció que en ese país había una excelente educación en lo que es el área de la salud y como había elegido seguir nutrición, entonces fui a estudiar allá. Me mudé por 5 años de mi vida viví en Florianópolis estudiando nutrición. En el 2008, después de mi colación, después de recibirme, volví a Paraguay y como me encanta estudiar, comencé a hacer una, una posgraduación, que fue la primera que hice. Comencé a hacer una posgraduación en la Universidad Nacional de Asunción, más que nada para conocer el ámbito de lo que era la nutrición en el Paraguay. Quería trabajar mucho en hospitales, entonces mi primera posgraduación estaba enfocada en eso. Lastimosamente no tuve mucho éxito entrando en un hospital público para poder trabajar, entonces tuve que encontrar otro nicho donde poder atender, donde poder tener ese contacto con los pacientes, que era lo que a mí realmente me gustaba. Entonces comencé a atender en consultorio privado, ¿verdad? Entonces desde el 2008, si no me equivoco, comencé a atender pacientes, primero familiares, después amigos, y a partir de ahí comenzaban a venir los amigos de mis amigos, ¿verdad? Entonces comencé a atender en consultorio y estuve de esa manera atendiendo 4 o 5 años, ¿verdad? Concomitantemente también comencé a hacer lo que es gastronomía, el curso de gastronomía, eh, que le dio una herramienta más a lo que era mi atención de pacientes en consultorio, poder manejar todo lo que es la cocina, recetas y demás. Eh, entonces, estuve trabajando como nutricionista, atendiendo pacientes en consultorio privado por 4 o 5 años. Al comienzo era todo muy emocionante, creo que era muy joven también. Era todo muy emocionante, me encantaba atender, tenía buenos resultados con mis pacientes y a medida que iban pasando los tiempos, iba pasando los años, era como que se convirtió todo muy automático, ¿verdad? Tenía dietas padronizadas. El único tipo de paciente que llegaba a consultorio eran pacientes con sobrepeso u obesidad que lo único que querían era bajar de peso. O sea, las personas tienen esa asociación de nutricionista con bajar de peso, perder peso. Es como que el nutricionista no puede hacer otras cosas, ¿verdad? No te pueden ayudar a tener, a mejorar la salud, no, solo bajar de peso. Entonces era como que siempre tenía un mismo perfil de pacientes que tenían el mismo problema, los mismos hábitos, entonces ya tenía una cantidad de dietas padronizadas, contaba calorías, que era lo que me habían enseñado en la facultad, y atendía al paciente de una manera un poco superficial eh, al comparar esa atención con lo que es la nutrición funcional, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Después de varios años trabajando como nutricionista de consultorio privado, era que me comencé, era como que comencé a entrar en una frustración, ¿verdad? Llegaban pacientes nuevos, venía una, dos, tres consultas, venían bajando un poco de peso y después llegaban al famoso plató o estancamiento y de ahí no podíamos salir, ¿verdad? Eh, Intentaba hacer una cantidad de estrategias, colocar alimentos, sacar alimentos, contar calorías, cambiar edulcorantes, una cantidad de cosas que me enseñaron en la facultad
y era como que nada funcionaba, ¿verdad? El paciente continuaba en el plató, en el estancamiento y se comenzaba a frustrar y yo también me frustraba con su frustración. Entonces era un sentimiento que no sabía cómo encaminar, dónde encaminar, qué hacer con eso, ¿verdad? ¿Qué hacer con ese caso, con ese paciente que no podía mejorar? Pero entonces era un paciente que lastimosamente desistía de la dieta, se estancaba, o también eran pacientes que comenzaban a relatar síntomas que previamente no tenían o síntomas que tenían previamente y empeoraban. Por ejemplo, pacientes que tenían insomnio, el insomnio empeoraba, pacientes que tenían jaqueca, la jaqueca empeoraba, tenían distensión abdominal, gases y todo eso empeoraba. Y yo no entendía o no sabía cuál era la relación de la dieta que yo le estaba prescribiendo, si había o no una relación en realidad, de la dieta que yo le estaba prescribiendo con esos síntomas, ¿verdad? Ya sea tener esos síntomas o hacer que esos síntomas empeoren, ¿verdad? Entonces era una frustración que sinceramente no sabía cómo manejarla, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en el cual eh, pensé si continuaba la carrera de nutrición como nutricionista atendiendo o llegaba hasta ahí y estudiaba otra cosa, me dedicaba a otra cosa, veía si tenía algún otro talento que podía utilizar para poder, eh, para poder continuar, ¿verdad? Porque sinceramente era tal la frustración que tenía con los pacientes y que los pacientes de repente tenían conmigo, ¿verdad? Porque eran dietas muchas veces muy estrictas, eh, donde no tenía en cuenta muchas cosas que debería de haber tenido en cuenta, porque no me enseñaron en la facultad. Entonces era un tema bastante delicado para mí, hasta que llegó un punto que dije, bueno, probablemente voy a tener que desistir. Hasta que un día tuve la suerte de poder asistir a una charla, a un curso tenía un tema bastante novedoso que era alimentos funcionales, ¿verdad? Como era algo que nunca en mi país, en Paraguay, no era algo un título muy normal, muy común, casi siempre es tratamiento de la obesidad, hipertensión, síndrome metabólico. Entonces me llamó la atención, asistí. Y la profe del curso, que hoy en día es colega, amiga, la profe del curso comenzó a hablar de lo que era la especialidad de la nutrición funcional. Entonces yo le fui comentando mi frustración, estuvimos hablando y me dijo, Gaby, ¿por qué no investigas sobre la nutrición funcional? A vos que te gusta estudiar, entendés portugués, yo estudié en el Brasil, hice la especialización, ¿por qué no investigas? Y si te gusta, dale una oportunidad, que creo que eso te va a poder ayudar en la práctica clínica, según lo que me estás relatando. Entonces, me quedé así medio curioso, entonces comencé Google nutrición funcional y me comenzaron me salió el posgrado, justo el posgrado que hice, que elegí, y ahí me comencé a acordar que eran unos temas que cuando yo ya estaba en el Brasil estudiando la graduación, ya eran temas que se hablaban, ¿verdad? Pero como yo estaba en la graduación era algo que todavía mi atención no estaba enfocada en lo que era la posgraduación, lo único que quería era recibirme. Entonces me acordé de eso, comencé a investigar. Si no me equivoco, ese curso fue en junio, julio, agosto, me parece, del 2000, Dios mío, la memoria me falla, del 2012, quiero decir, ¿verdad? Y ese septiembre yo ya estaba inscripta en el curso haciendo mi primera clase en la posgraduación de nutrición funcional. ¿Verdad? Y fue un viaje que fue así, bueno, me voy a probar. Si no me gusta, si no tiene nada que ver conmigo, cancelo, nunca más vuelvo y ya está, ¿verdad? Porque tenía que ir a San Pablo. Yo vivía en Asunción, Paraguay, y tenía que ir hasta San Pablo para poder hacer ese curso, esa posgraduación, que eran 2 años de estudio, ¿verdad? Era estudio de vuelta. Yo ya había terminado una posgraduación, esta era mi segunda. Entonces era 2 años de volver a estudiar. Dije, bueno, me iré a probar. Si no me convence, no continúo, ¿verdad? Entonces
fue bastante complicado porque eh, era gastar mucho dinero, no era gastar, era invertir mucho dinero, porque como no era mi mismo país, tenía que ir en avión, tenía todos los gastos del viático, el hotel, la comida, la cuota del posgrado. Entonces era algo bastante caro, consumía muchísimo tiempo entre ir y venir, poder estudiar, entonces tenía que planificarme súper bien. Entonces era una inversión no solo monetaria, sino que de tiempo y también psicológica, ¿verdad? Porque tenía que estar preparada para poder ir a afrontar todo ese mundo que era Brasil nuevamente, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy en el primer día de clases, nuestra profesora da la clase, era un fin de semana corrido desde tempranas horas hasta el final de la tarde y no sé, era como que le encontré otra vez a mi nutrición, ¿verdad? Encontré lo que era, todas las dudas que tenía en el grado, era como que la nutrición funcional me iba a responder cada una de ellas, ¿verdad? Entonces me enamoré, fue así, amor a primera vista, Gaby y la nutrición funcional. Entonces dije, bueno, ya está, lo siento. Y ahí comencé, fueron 2 años de mucho estudio, mucho sudor, muchas lágrimas, mucha inversión, pero que valió muchísimo la pena, ¿verdad? Entonces, una vez que yo continuaba atendiendo en consultorio, ¿verdad? Entonces, a medida que hacía la posgraduación de nutrición funcional y comenzaba a entender algunas herramientas, algunos conceptos, yo trataba ya de incorporándolas, trataba de ir y perdón, trataba de traerlas dentro de lo que era mi práctica clínica en el consultorio, como para ir mejorando mi práctica con los pacientes que ya atendía. Y después de los 2 años, una vez que terminé, comencé a hacer lo que era la nutrición funcional paso a paso. Entonces comencé a introducir alimentos funcionales, comencé a hacer los diagnósticos, a utilizar las herramientas, a poder leer los resultados de análisis laboratoriales con la visión de la nutrición funcional y lo que más me gusta, comencé a suplementar, a introducir lo que es la suplementación también en caso que sea necesario según el paciente, ¿verdad? Entonces, al comienzo probé conmigo todos los protocolos, todos los análisis, todo, ¿verdad? Después comencé con mis familiares, una vez que ya tenía seguridad con lo que es conmigo, comencé con mi familia y una vez que comencé a tener buenos resultados con mi familia, comencé a aplicar lo aprendido con mis pacientes, con la mayoría de los pacientes. Y realmente tuve la suerte de poder tener aquellos pacientes, de poder atender a aquellos pacientes que yo ya había atendido con lo que era la nutrición, vamos a decirle la nutrición tradicional. Yo ya venía atendiendo pacientes. Entonces esos mismos pacientes pude atenderlos después con la nutrición funcional. Y los resultados que pude obtener con esos pacientes, o sea, yo pude hacer una comparación de lo que era el antes y el después de la nutrición funcional y de verdad era algo de no creer, ¿verdad? Eran pacientes que primero tenían los resultados estancados, no podían bajar de peso, no podían dormir, tenían distensión abdominal, problemas de tracto gastrointestinal, una cantidad de síntomas que yo no sabía identificar o no sabía qué hacer con esa información. Y luego del posgrado en nutrición funcional comencé a aplicar los conceptos, comencé a tratarle a mis pacientes con esa visión y mis pacientes comenzaron a tener resultados que no podía creer, ¿verdad? No solo bajaban de peso, sino que comenzaban a tener calidad de vida. Que eh, al comienzo era como que yo tenía que preguntarles a los pacientes qué tal este síntoma, qué tal esta mejora, tuviste mejora acá. Y a medida que que iba atendiendo más pacientes y comenzaba a tener más confianza, los pacientes se daban cuenta solos,
sin que yo les tenga que decir, me decía, Nutri, vos sabés que desde que estoy haciendo tu dieta puedo dormir mejor. Nutri, vos sabés que gracias a tu dieta ya no tengo distensión abdominal. Nutri, vos sabés que la diarrea que tenía y el dolor de cabeza que tenía después de consumir tal alimento hace unos meses que ya no siento. Entonces eran resultados que a mí personalmente me ponían mucho más feliz, perdón, que solo ese descenso de peso, ¿verdad? Porque muchas veces queremos bajar de peso por un tema personal, un tema de apariencia física, pero ese descenso de peso no siempre está asociado con una calidad de vida. Entonces yo veía que el paciente era un paciente que llegaba cansado, sin energía, y después de unos meses de tratamiento salía de mi consultorio como otra persona, ¿verdad? Era como que eh, volver a nacer es un poquitito, ¿no? Era como que el paciente volvía a recuperar años de vida, estaba menos cansado, tenía más vitalidad, más energía, era como que eh, podía disfrutar más de la vida porque dejaba de sentir todos esos síntomas que le hacían mal, ¿verdad? Entonces, era como que a través de la nutrición funcional pude revolucionar lo que era la práctica clínica en mi consultorio, ¿verdad? Y comencé a tener muy buenos resultados y no tuve la necesidad de hacer propaganda porque eh, del boca en boca de los pacientes, ellos mismos contando sus logros, sus beneficios, eh, me iban trayendo más pacientes, ¿verdad? Entonces, un paciente estiraba a otro, y llegó un momento en el cual mi agenda terminaba llena, ¿verdad? Ya no tenía espacio para poder encajar pacientes porque estaba mi agenda llena. Entonces, eso era uno de los beneficios que conseguí con la nutrición funcional. Aparte, obviamente, de poder restablecer ese equilibrio del paciente y que ese paciente pueda tener y pueda disfrutar de una salud con vitalidad positiva y no solamente ese concepto que tenemos de que salud es la ausencia de la enfermedad. Entonces, la nutrición funcional trajo todos esos resultados positivos a la práctica en mi consultorio, que sinceramente, eh, no sé, es como que realmente agradezco esa oportunidad de haber encontrado ese posgrado, haber hecho esa posgraduación, haber encontrado toda esa información y haberla podido colocar en práctica. Y lo único que siento tanto, porque en realidad siento muchísimo, es que toda esa información está en otros idiomas, o sea, o está en francés, o está en inglés, está en portugués, y en español tenemos tan poca información al respecto que muchas veces ese es uno de los principales problemas que tienen nuestras colegas para poder informarse con lo que es la nutrición funcional. Entonces, creo que ese es mi objetivo de aquí en adelante, poder compartir lo que es la nutrición funcional, los conceptos, los fundamentos de la nutrición funcional, cómo poder colocar la nutrición funcional de manera fácil y práctica en el consultorio para poder mejorar la salud de nuestros pacientes. Entonces, mi objetivo o mi misión, en realidad creo que sí, es mi misión porque para mí es un gusto poder compartir esta información. Entonces, mi misión en realidad es poder compartir con todas las colegas o futuros colegas y profesionales del área de la salud todo este conocimiento o este concepto sobre la nutrición funcional que pude adquirir en todos estos años y poder transmitirla en nuestro idioma, que es el español, que como les dije, lastimosamente no hay mucha información en nuestro idioma, pero bueno, ese es el desafío, poder, poder compartir la nutrición funcional con todos los que quieran escuchar al respecto. Si la nutrición funcional te parece interesante, es un área que te gusta, te da curiosidad, te espero en mis redes sociales, gabycardoso.nutri, en el Instagram, en el Facebook, también nos puedes encontrar en el canal de YouTube, donde una vez a la semana damos charlas, hacemos vivos sobre un tema en específico y vamos abordando ese tema a través de lo que es
la nutrición funcional a través de la visión de la nutrición funcional. Entonces, te espero en todos esos canales para poder compartir información sobre nutrición funcional.